Vamos a hacer la conexión también a nuestras redes y comenzamos. Listo. Pues buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta segunda charla del ciclo que hemos organizado en homenaje a nuestro querido padre fundador, Enrique de Ossó. Gracias a quienes nos acompañan en la sala Zoom, en las redes, Facebook y quienes se unirán en otro tiempo con este deseo de acercarnos a conocer más a Enrique de Ossó y a descubrir pues facetas que tiene muy actuales y que nos pueden acompañar en este tiempo. Así que les voy a presentar a nuestra invitada de este día, que es una hermana teresiana muy querida y conocida de muchas de nosotras. Es la hermana Telma María Martínez Rodríguez. Ella es nicaragüense y entró a la Compañía de Santa Teresa de Jesús en 1993. Es exalumna del Colegio Teresiano de Managua desde preescolar y estudió enseñanza del inglés como segunda lengua en la Universidad Internacional de las Américas en Costa Rica. La mayor parte de su vida apostólica la ha vivido en colegios como profesora de religión, coordinadora de pastoral, también en la dirección general y como responsable de pastoral educativa a nivel provincial. Y en otros momentos también ha tenido otras responsabilidades a nivel provincial. Actualmente ella reside en la ciudad de Granada, Nicaragua, donde coordina la pastoral del colegio, acompaña el área de religión y también da clases. Y bueno, pues es una hermana muy entusiasta y muy, pues como muy vital y apasionada por Enrique de Ossó. Así que nos da mucha alegría que hayas aceptado esta invitación aquí al CIEST, al Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, y te damos la bienvenida, Telma, para que nos compartas tu reflexión. Muchísimas gracias, Norma. Y bueno, ya nos hemos ido saludando en la medida que iban entrando. Pues me da mucha alegría ver un montón de caras conocidas, caras de la misma, de mi provincia, Colombia, que está ahí súper presente. Y bueno, Norma me invitó a participar en esta jornada de charlas y me preguntaba si podía compartir el tema que compartí el año pasado en la cátedra Enrique de Ossó. Yo le dije que con mucho gusto, puesto que es un tema sumamente actual. Enrique de Ossó, él mismo se llamaba misionero de paz y de amor, y yo nada más le puse la colita en un mundo roto y es el mundo en el que estamos. Entonces, un poco, pues, mi compartir será con esta reflexión que pues hacía también, compartía el año pasado del otro lado del charco, ahora estamos de este lado y pues la verdad es que todas estamos claras y muy conscientes de que más que nunca ahora, pues la paz es una llamada y una invitación muy importante y desde esa perspectiva pues voy a compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla y voy a anclar para poder tenerla. Entonces, miran bien, ¿verdad? Y la presentación. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Bueno, como les decía, he nombrado esta presentación Misionero de Paz y de Amor, Enrique de Ossó, Misionero de Paz y de Amor en un mundo roto. Y pues sabemos todas, las que estamos aquí presentes, que estamos
en un tiempo muy, muy complejo. Y en esta complejidad de tiempo en la que nos encontramos, quiero compartir este texto. Con este texto quiero abrir esta presentación. Cuando descubrí este texto, me sentí muy feliz porque pues sentí que encontraba un tesoro y también me ha servido mucho para esta presentación. En el plan de estudio de la compañía dice Enrique: Dios aborrece la paz de los que ha llamado a la guerra. Dios aborrece el descanso de los que ha llamado al trabajo. Dios aborrece la quietud de los que ha llamado al movimiento. Y esto nos hace pensar en un Enrique de Oso con algunas paradojas muy interesantes. Este misionero de paz es un guerrero con un plan de lucha para contrarrestar todo lo que él considera mal en su tiempo. Este solitario, amante del silencio, de la soledad, de la quietud, no para de trabajar celando los intereses de Jesús ahí donde considera que más peligran. Y este peregrino que busca descanso siempre en el desierto de las Palmas o en las montañas escarpadas de Montserrat, aborrece el descanso cuando se trata de prenderle fuego al mundo para que ardan los corazones. Este es el Enrique de Oso que nos llama precisamente al movimiento. Y pues, como decía al inicio, sabemos que más que nunca la paz hoy es una misión prioritaria en este mundo roto que vivimos. Ya estamos a 2 años de la guerra de Rusia con Ucrania, 2 años en los que a tiempo real hemos ido viendo cómo un país va siendo destruido, pero que resiste. Ahorita hay unas guerras en África que ni siquiera conocemos porque África no importa, ¿no? Lamentablemente, para nuestro mundo contemporáneo, el continente africano, lo único importante es la riqueza que se puede extraer de él, pero las guerras que hay en África, que son guerras sangrientas, las desconocemos, nada más las desconocemos, no venden noticia. Y pues también estamos viendo en tiempo real, desde hace 3 meses, todo lo que está sucediendo en este momento en Israel y en la Franja de Gaza. Estamos conteniendo la respiración, el mundo entero, a qué horas empieza esta tercera guerra mundial tan temida. También tenemos las dos Coreas ahí, ¿verdad? Corea del Norte amenazando continuamente, China, Taiwán, eh, pues Ecuador, como veíamos anteriormente en la filmina, México, el mismo México donde está Norma como anfitriona, la violencia, ¿no? O sea, estamos en este contexto en el que estamos, en este mundo en el que estamos nosotras insertas, en un mundo lleno de represión, en un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de este tipo y este tamaño de violencias, ciertamente la llamada a la paz y ciertamente el ser misioneros de paz es una llamada actual. Y en este contexto es desde el cual yo quisiera invitarlas a ustedes a que vayamos desentrañando un poco la misión y la vida de Enrique de Osón. Pero primero vamos a irnos al primer sitio donde Enrique encuentra la paz perdida y ese sitio es Montserrat. Definitivamente para todas las hermanas que han entrado a estudiar y a escribir acerca de nuestro Padre, están claras que Monserrate es el antes y el después de toda la vida de Enrique como apóstol, como misionero de paz y de amor. Esa es la experiencia fundante de Enrique de Osos. Su principio y fundamento es precisamente el lugar de la revelación de Dios y además de envío constante a lo largo de la vida. Montserrat para nuestro Padre no va a ser un hito en el camino. Montserrat va a ser para él un ir y venir y va a ser ahí donde recibe precisamente este llamamiento a ser misionero de paz y de amor en ese mundo roto en el que también vamos a ver que le toca vivir. La paz perdida. Así dice Enrique que llega a Montserrat.
Y a lo mejor aquí sí les invitaría a alguna que active su micrófono y me ayude a leer para que no solamente escuchen mi voz, alguien que pueda leer con voz clara y fuerte este texto que conocemos y que amamos de la autobiografía de Enrique de Oso. Dice, os busqué solo en mi soledad, no os conocía, mas oí hablar de vos. Nadie sabía darme razón de vos. Solo y por caminos difíciles llegué a vuestros pies. Cuán cansado del mundo, con cuántas heridas, cuántos desengaños en el corazón. A vuestros pies hallé la paz perdida. Bendita Reina de las Gracias, a las gradas de vuestro trono, sentí revivir en mi pecho recuerdos dulcísimos de mi cristiana madre. Cabe el trono de vuestras misericordias, desperté como de un sueño profundo. Creí, deseé, llamé lo que nunca debí haber olvidado. Hallé mi vocación. Y nos preguntamos qué es lo que estaba viviendo ese joven Enrique que no tenía, bueno, que llegó a los 14 años realmente hasta Montserrat, caminando más de 100 kilómetros. ¿Qué fue lo que le hizo perder la paz? ¿Qué es lo que él olvidó? ¿De qué sueño tuvo que despertar? Y pues también sabemos todas que su madre muere, Micaela, cuando le falta apenas un mes para cumplir los 14 años. Y él nos cuenta, estuve presente a su muerte santa y lloré mucho, porque mucho lo sentí verme privado de ella. Mas a esto que parece desgracia debo tal vez mi dicha y mi suerte, porque luego me vino deseo de ser sacerdote, recordando lo que me decía mi buena madre. Y dice, jamás me había ocurrido la idea de hacerme sacerdote. Suspiraba solo por enseñar y seguir la carrera del profesorado, porque esto es cosa que muchas almas lleva a Dios. Pero un día mi madre enferma de cuidado me llama a cabecí y con acento entrecortado me dice, hijo mío, ¿por qué no te haces sacerdote? Hazte sacerdote y darás contento a tu madre y aún a Dios, pues te ha dotado de un alma buena. Al considerar muerta a mi querida madre, cristiana madre, a los 13 años de edad empecé a reflexionar sobre estas memorables palabras y en medio de mis extravíos e ilusiones, parecíame que resonaba de continuo en mis oídos la voz de mi inolvidable madre. Pues los que sabemos que cómo qué es perder a la madre, a mí me ha tocado perder a la mía hace 10 meses, es una experiencia muy dura, pero pues yo ya soy una persona grande, tengo 53 años. Estamos hablando de un adolescente de 14 años que por mucho que haya sido aquel tiempo, siglo XIX español, mediados del siglo XIX español, otro tiempo, otra época, otra manera de crecer y de madurar, verdaderamente Enrique tuvo que haberse sentido desolado. Un terremoto, hablan también de un terremoto interior que lo trastoca todo y toma la decisión de irse, ¿no? Enrique siente que perdió muchísimo, no lo ha perdido todo porque pues está su padre, pero tampoco sabemos mucho de esa relación que había entre padre e hijo. Sí sabemos más de la relación que hay entre madre e hijo. Y se va solo y por caminos difíciles. Esto es como él se expresa en esa memoria que va a ser de su propia vida. Cuán cansado del mundo a los 14 años, no nuestros 14 años, obviamente, ¿verdad? Vamos a salvar el tiempo, la distancia y pues la manera en que hoy nos situamos en ese proceso de maduración, pero él se siente cansado del mundo con cuántas heridas, cuántos desengaños en el corazón. Además de esa muerte tan dura, ¿no? De su madre en unas circunstancias también complejas, porque estamos hablando del cólera. Nosotros también hemos pasado hace poco por la experiencia de la pandemia, qué miedo nos dio, ¿cierto? La pandemia que la tenemos muy fresca ya, aunque ha pasado ya 4 años, pero yo creo que todos teníamos bastante miedo de morir
o que se murieran personas cercanas a nosotros. Ese miedo también lo habrá sentido Enrique. A sus 14 añitos es una persona que podemos decir literalmente ha perdido la paz. Sí que la perdió, sí que probablemente sintió que se le apagaron las luces, ¿no? Cuando muere su madre y en esas circunstancias en las que ella se va. Y se va ante la Virgen de Montserrat, que todas también conocemos, las que somos teresianas y nos ha tocado ya ir a hacer el TER o antes la tercera aprobación. Hemos estado en este lugar y ahí, ante la Virgen de Montserrat, dice Enrique, a vuestros pies hallé la paz perdida, bendita Reina de las Gracias. A las gradas de vuestro trono sentí revivir en mi pecho recuerdos de mi cristiana madre. La presencia de María le trae la presencia de la Madre y lo consuela. Cabe el trono de vuestras misericordias, desperté como de un sueño profundo. Creí, deseé, amé lo que nunca debí haber olvidado. Y una se pregunta, ¿qué cosa es eso que él olvidó? ¿Mm? Se quedó en el misterio del solitario, pero ¿qué habrá sido lo que él olvidó? El recuerdo de la Madre del Cielo despertó en mí el recuerdo de la Madre de la Tierra, sus ruegos, consejos, buenos ejemplos. Y esto a mí me parece, hermanas, fundamental. Hallé mi vocación. Por eso es que Montserrat, para Enrique de Ossó, no solamente es el lugar donde él va a recuperar la paz perdida, sino que también él va a encontrar la razón de su vida. En Montserrat, Enrique de Ossó recibe una misión y la misión que él va a recibir es el de ser fundador de una familia carismática, no solo de una congregación que somos la compañía, porque recordamos que antes de fundarnos a nosotras, nuestro padre empieza su despliegue apostólico teresiano. Entonces encuentra su vocación y encuentra la razón de su vida, el dolor, la tristeza que lo hace caminar más de 100 kilómetros solo y por caminos difíciles, le va a llevar a la gran revelación que le hace María. Vos me guiaste sin que yo recuerde cómo, estrella de los mares, y encuentre su vocación porque María le muestra a Jesús, fruto bendito de vuestro vientre. Al verle tan agraciado y hermoso, dije, seré siempre de Jesús, su ministro, su apóstol, su misionero de paz y de amor. A vuestras plantas, ante vuestro altar, resolví ser ministro de Jesús, sacerdote eternamente. A los 14 años, con el corazón roto, llega a los pies de la Virgen, pero la Virgen le da una revelación que es la revelación y que lo voy a decir más adelante, pero aquí es la base, es el sustento de la paz de Enrique de Ossó, el encuentro personal con Jesús. A través de María es su primera mediación, antes que Teresa. Luego Teresa de Jesús va a ser su mediación carismática por excelencia. Entonces Montserrat realmente para él va a ser una epifanía que le va a durar toda la vida, ¿sí? Vamos a recordar lo que él también dice. En vuestro altar celebré la primera misa el día del Rosario. Y 13 años después, con su familia, va a celebrar los 25 años de sacerdocio. Pasaron 5 años, dice él, después de haberse ordenado y no vine solo. Otras hijas criadas a la sombra de Teresa de Jesús subieron esta montaña. Está hablando de la archicofradía. Pero es que además, en el tercer centenario de la Santa, miles subieron a visitarse con la Hermandad Teresiana Universal. Y además, ante vuestro trono se acercaron vuestras hijas. ¿No las conocéis? Antes de surcar los mares e ir a anunciar la buena noticia en África y América, ahí están trabajando y desde ahí vuelven su mirada hacia vos. La compañía de Santa Teresa de Jesús fue enviada desde Montserrat, porque ahí el solitario encuentra la vocación y porque ahí el solitario encuentra recurrentemente la paz perdida. Y pues también algunas preguntas que nos pueden servir.
para nosotros en este momento? ¿Qué situaciones hoy nos hacen perder la paz en nuestra propia biografía, contexto, pero también en el contexto de este mundo en el que estamos viviendo? ¿Cuáles son esas heridas que llevamos en el corazón y que a lo mejor necesitamos que nos cure el Señor? ¿Qué caminos difíciles y solitarios estamos emprendiendo en el inicio de este año, cada una desde la realidad que le toca vivir? ¿Desengaños en el corazón? ¿Cuáles y cuántos? ¿Cansancios? ¿Qué cosas debemos creer con mayor intensidad? ¿Qué es lo que no debemos olvidar? ¿Y de qué nos tenemos que despertar? ¿O qué luces debemos volver a encender? Que estas preguntas nos sirvan también para orar, porque al compartirles esto, yo también las invito y me invito a mí misma a poder estar un rato a solas después con el Señor y con el solitario y pedirle que nos muestre a Enrique esa fuente de su paz. Porque esta paz, Enrique, pues va, yo pienso, ¿verdad? Esto ya es invento mío bastante, pero yo creo que esa paz a Enrique de Oso se le iba y se le venía, ¿no? Porque Enrique es un hombre que vive en un siglo roto, es un misionero de paz en un siglo roto. Y para Enrique de Oso, lo que pasa en la España que le toca vivir no le es indiferente, sino todo lo contrario, va a tener esa sed, esa necesidad de querer transformar esa realidad, obviamente porque es hijo de Teresa, es hijo de Teresa. El siglo XIX español, voy a ir aquí un poco rápido porque no quisiera marearlas y por el tiempo, pero sí es muy importante que tengamos una perspectiva muy clara de dónde vive Enrique de Ossó, a qué mundo es enviado en aquella vocación que él encuentra, de qué se trata ser misionero de paz y de amor. Toco Montserrat para hablar de la paz y de este misionero de paz y de amor, porque es en Montserrat donde él recibe este llamamiento. Miren, y es un llamamiento que él va a vivir en la España del siglo XIX con las violencias de ese siglo español. Ángel Rubio, que es un autor que escribió acerca de Enrique de Oso como catequista, está en todas nuestras bibliotecas. Ese libro es un libro anaranjado, vayan a buscarlo en la biblioteca. Él, en el contexto, cuando habla del contexto, dice una cosa que a mí me impresionó mucho. Nada más toda la historia del siglo XIX español es tormentosa y compleja. Así la define, ¿no? Podríamos decir que las de nuestros países actualmente también un poco lo son, ¿verdad? José Luis Comillas, un historiador español, habla del siglo XIX español y dice esto: 130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, decenas de regímenes provisionales y un número casi inconcebible de revueltas que provisionalmente podemos fijar en 2000. Eso es lo que va a vivir todo 100 años. eh, Obviamente Enrique empieza en casi en la mitad del siglo XIX español y su misión la va a realizar en la tercera parte de ese siglo. Sin embargo, los que venimos de países, que yo creo que todas las que estamos aquí presentes, venimos de países donde hemos tenido guerras civiles en estos menos de 100 años, ¿no? Nosotras aquí en Nicaragua hemos tenido 2 guerras civiles en 50 años. Entonces sabemos que el caldo de cultivo de un país que ha tenido una inestabilidad política de este tamaño es sumamente hostil. Es un país fraccionado. De hecho, España la llaman muchos autores las dos Españas por la polarización que se va a dar en ese siglo en el que le toca nacer y vivir a Enrique de Ossó. Don Marcelo, que es un poco más poético, va a decir en su biografía de Enrique: en los hogares y en los templos, en las escuelas y ayuntamientos, en las plazas, ventorros, caminos, soplaban los vientos de la discordia, crecía la división, extinguíase la paz y España entera era como una huérfana sometida a todas las inclemencias, que se consumía en su pobreza, medio desnuda y desgarrada. Esta es la manera como la miran estos autores españoles
esa España en la que nace, vive, actúa y es enviado el misionero de paz y de amor Enrique de Osón. Este siglo XIX español va a estar caracterizado por guerras, ¿sí? Solamente así, en una lista rápida, tenemos 6 guerras, porque empieza ese siglo XIX español con la invasión de los franceses, los españoles se defienden y logran la independencia. Y luego hay una cosa que no se cuenta mucho desde la perspectiva que yo leí para preparar esta charla, pero que aquí en América sabemos, bueno, todas las guerras de independencia de América le tocan al inicio del siglo XIX español. ¿Qué significa para España eso? Además del desgaste en términos, bueno, de guerra, ¿no? Bélicos, pobreza, ¿sí? Porque sabemos que, pues, América, las colonias de América eran del principal sustento que estaba viviendo la corona española. Entonces, esto sí es un país desgarrado por las guerras internas y es un país que se está quedando ya sin lo que le va a proveer su riqueza y su estabilidad. Y además de esto, 3 guerras carlistas le llaman ellos, ¿no? Que son guerras a favor de uno u otro rey con tendencia liberal o con tendencia más conservadora, en resumen. Y las revoluciones que habla Comellas, pero además la revolución del 68, la famosa gloriosa, entre comillas, que le toca vivir a Enrique de Ossó de manera directa cuando él está haciendo el seminario. Este es el siglo XIX español lleno de guerra. Además, es un siglo XIX que va a tener un anticlericalismo muy virulento, violento y virulento también. Pues la Compañía de Jesús en el siglo XIX español es suspendida 2 veces, suprimida 2 veces. Bueno, se confiscan conventos, se sacan cantidades enormes de religiosos y religiosas, son expulsados de España en la primera parte del siglo XIX, pero también a lo largo del siglo XIX se van a repetir episodios y situaciones bien complicadas con la iglesia, matanzas, ¿no? Matanzas que ya no le tocan vivir a Enrique, pero que vivieron recientemente en los años 34 y luego en el 36, en el 35. Pues todo esto es el caldo de cultivo y el lugar donde Enrique empieza a ejercer su ministerio. En el 68 nuevamente se suprime la Compañía de Jesús, son confiscados monasterios, se dan juntas revolucionarias y hay un anticlericalismo de las clases populares que van a hacer muy complicada la acción apostólica de Enrique de Osón. ¿Cómo lo vive él? ¿Qué piensa, qué siente Enrique ante la realidad que vive esto en resumen? Eh, que es complejo, ¿no? Es difícil entenderlo, pero también es importante porque eh, yo creo que si nosotras nos acercáramos un poco más a esta mirada, Enrique es un hombre conservador, Enrique no es un hombre liberal, todo lo contrario, ¿no? Él tiene su tendencia también, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la manera en que él contesta a esta violencia. Lo que sí es verdad es que es una España que se está desangrando, que es una España que está totalmente dividida y polarizada. ¿Cómo la vive él? Dice él, todo en este tiempo nos convida a orar. Orad, hijos míos, claman nuestros obispos españoles al ver el estado angustiosísimo de la Iglesia en nuestra patria, para que el Señor abrevie los días de prueba y amanezca la suspirada paz. ¿Y por qué debemos orar? Porque hay infinidad de males, porque todo lo puede la oración. Esto es lo que dice él en su primer artículo del Solitario. En mayo del año 73, dice, al vernos al borde del abismo que nosotros todos hemos abierto a nuestros pies, se espanta el ánimo más sereno mirando a lo porvenir. Todos lamentan la magnitud de estos males, pero pocos reparan en su verdadero origen, y menos aún por lo mismo cuidan de aplicarle remedio. El año 1873 en España fue un año en el que hubo 4 presidentes.
¿sí? Entonces sí fue un año muy complicado y en ese contexto nace la archicofradía. Y en el mes de julio de este año complejo dice: ¿por qué? Me he preguntado varias veces en el silencio de mi soledad, presa mi corazón de inexplicable amargura a vista de los males de España y de toda la Europa. ¿Por qué un puñado de hombres desalmados han de acosear y escupir al rostro de miles de hombres honrados? ¿Por qué una decena de hombres viles, de almas ruines, han de dominar a todo un pueblo de ciudadanos decentes? ¿Por qué unos cuantos impíos han de insultar a mansalva con todo descaro y osadía la fe y creencia de millones de cristianos? Esta es una pregunta que probablemente nos hacemos muchos en este tiempo. Y aunque algunas veces pareciera que va a triunfar el mal, entonces nos viene la luz y por eso el solitario llama a la oración. Es quizá un alma sumida en las tinieblas del desaliento y desesperación que ve brillar en lo íntimo de su seno un rayo suave de luz celestial que desvanece sus dudas y la anima y alegra. Y miren, en estas circunstancias tan duras que le toca vivir a Enrique de Ossó y en las que nos toca vivir a nosotras también en este mundo y en esta América tan rota, la alegría es resistencia, la esperanza es lucha y lo único capaz de podernos dar la paz en medio de estas oscuridades es la oración. Y esto lo dice el solitario. Alfred Delp es un jesuita que matan en la Segunda Guerra Mundial. Él es alemán y ayuda, obviamente, a muchos judíos y lo meten preso por eso. Y él en la cárcel escribe esto: ¿de qué nos sirven el presentimiento y la vivencia de nuestra miseria si no tendemos ningún puente hasta la otra orilla? ¿De qué nos sirve horrorizarnos ante el error y el extravío sin una luz que brille con más fuerza que las tinieblas y permanezca encendida? ¿Qué sacamos con estremecernos por el frío y la crudeza con que el mundo se congela a medida que va perdiéndose y hundiéndose más en sí mismo, si no tenemos al mismo tiempo experiencia de esa gracia más poderosa aún que toda amenaza y todo extravío? Lo dice un condenado a muerte, creyente. Enrique de Ossó, ese misionero de paz, podríamos pensar que fue un pacifista del siglo XIX español. Obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que no, en su siglo ni siquiera existe esa expresión, pero eh, dice Jürgen Moltmann, Dios nos otorga su paz para hacer de nosotros pacificadores. Quien se contenta con recibir la paz de Dios y no se hace pacificador, a su vez, no conoce la dinámica del Espíritu de Dios. Y esto lo dice en este contexto de una Europa también llena bueno, con una resaca terrible de dos guerras mundiales. Y resulta que cuando estamos nosotros a este borde de una tercera guerra mundial, las guerras de África y todo lo que está pasando en América, nos viene esta pregunta que nos hace el solitario: ¿qué hacer pues en tan supremos y críticos momentos? Otra vez nos dice Moltmann, la fe acepta la paz con Dios, pero la esperanza anticipa el nuevo mundo de la paz. La fe encuentra el consuelo de Dios en todo sufrimiento, pero la esperanza mira hacia el futuro de una nueva creación en la que ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor. Por decirlo más sencillamente, el que cree en Dios tiene esperanza para esta tierra y no desespera, sino más allá del horizonte del terror apocalíptico, ve el mundo nuevo de Dios y actúa en consecuencia. Y Enrique de Ossó actúa en consecuencia y va a contrarrestar este mal de su siglo con un arma mucho más poderosa que una bomba atómica, y es haciendo el bien.
Va a ser una resistencia pacífica, pero no apática, sino totalmente combativa y además no solo nada ingenua, sino estratégica. Y él nos dice, ya es tiempo que sacudamos nuestra injustificable pereza, que renunciemos a este punible egoísmo que para no abandonar la beatífica quietud del hombre que no quiere meterse en nada, hora es ya de que nos mostremos poseídos de la alteza de la misión sublime que se nos ha confiado. No vacilemos en afrontar sin intimidarnos la insolente mirada de nuestros procaces enemigos. Solitario se dispone a dar la lucha. ¿Sí? Y entonces empieza a dar la lucha. ¿Cómo? En 1869, al año siguiente de la Revolución Gloriosa, viene y conquista el barrio más complejo de Tortosa, el barrio de pescadores, con la catequesis de los niños. Ante la persecución, el anticlericalismo tan violento, ante el rechazo a la fe, publica, catequiza y lanza la revista teresiana y va a ser su medio de propaganda que va a llegar fuera de las fronteras de España. Va a ser una comunicación eficaz del bien que Teresa de Jesús y los escritos y la reflexión y la vida de oración va a ser ante este mundo roto en el que está viviendo. Va a contrarrestar Enrique de Ossó también ante toda esta oleada de represión, esta inestabilidad política. Pensemos en el siglo XIX español como un siglo en el que las personas tampoco van a creer mucho en los gobiernos de turno, porque son tantos que uno no haya de dónde agarrarse. Bueno, pues él va a asociar a la gente, él va a llamar a la unidad, él va a llamar a la unión de corazones a través de su agañaza Teresa por medio de la Hermandad Teresiana Universal. Pues frente a la separación de la Iglesia y del Estado, que para él significó una catástrofe, Enrique de Ossó va a fundar la Compañía de Santa Teresa y va a priorizar la educación de ¿quiénes? De las mujeres, nada más ni nada menos que de las mujeres, puesto que a él una mujer le influyó la vida para siempre y esa mujer es su madre. Entonces él piensa, bueno, vamos a formar a las mujeres para que sean capaces de transformar la sociedad entera, dice él, y no solo la de España, sino también la de Europa. El mal de nuestros días, como los de todos los siglos, no se cura con organizaciones y asociaciones, así como el mal social y político no se cura con cartas y constituciones y leyes que las tenían en abundancia. El espíritu es el que vivifica. Esto dicho, veamos la necesidad que hay de organizarnos para hacer frente a los males presentes. Todas conocemos también el texto de Organicemos. Y aquí otras preguntas que tal vez nos sirvan para nuestros momentos de oración. Las personas que viven en sistemas estructuralmente injustos, con violaciones de derechos humanos fundamentales, privados de libertades elementales de expresión, de prensa, libre agrupación, ¿pueden vivir la paz? ¿Es posible ser constructores de paz dentro del sistema de opresión en el que se puede vivir? Cuando la violencia se ha convertido en un sistema estructurado, monolítico, como es el caso del narcotráfico, la violencia intrafamiliar, los sistemas de injusticia social fácilmente aceptados, ¿es posible tener paz? Vivir en un barrio marginal donde hay que pagar impuestos a las maras, ¿te permite ser constructor, constructora de paz? En tal caso, ¿de qué paz hablamos? ¿La de los cementerios o la paz que viene de dentro y es capaz de sostenernos en medio de esos ambientes tan hostiles? ¿Cómo estamos respondiendo los teresianos y las teresianas, hijas e hijos del contestatario Enrique de Ossó, a los desafíos de nuestros contextos violentos en este mundo globalizado, donde la vida humana y toda la creación está amenazada de destrucción por nosotros mismos? Bueno, pues este Enrique, que vive en ese siglo XIX español y que también nos está invitando a nosotras, es un buscador de Dios. Es un buscador de Dios y precisamente por eso lo extraordinario de Enrique de Ossó, fíjense, para mí no es tanto la genialidad de su capacidad de organizar y de transformar, sino que es un hombre de Dios, nada más.
supo buscar a Dios y dejarse encontrar por Él. Y por eso llegó a ser esa persona extraordinaria. Nada más Enrique dejó que Dios hiciera en él. Y eso lo hizo extraordinario, porque podemos pensar, bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos yo muchas veces me pregunto, Dios mío, ¿cómo hacemos para que estas cosas cambien, para que cambie este mundo tan terrible, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La educación tiene que ir por aquí, por allá, por acá. Pero quizás el padre Enrique nos pueda dar algunas claves, ¿no? De cómo poder llegar a ser pacificador en estos contextos tan hostiles. Bueno, pues es un buscador de la soledad. El desierto de las Palmas para él, lo sabemos todas las que estamos aquí, va a ser también ese espacio donde el solitario, que así se llama él a sí mismo, se va a retirar y va a estar ahí frente a ese mar tan espectacular que se puede ver desde esa montaña, y ahí va a encontrar a Dios. Sí se va a retirar Enrique. Enrique es un hombre que deja esos espacios y que lo agenda, ¿sí? Nosotras es que la verdad las cosas que estamos tan ocupadas que en la reunión con Jesucristo de todos los días se hace complicada, y mucho menos esta reunión de varios días con él. Pero bueno, Enrique podía hacer esto. Lo hacía en el desierto de las Palmas, lo hacía en Montserrat. No diré nada más de Montserrat porque ya sabemos lo que es Montserrat para él. Pero hay un lugar especialísimo donde Enrique de Osos se encuentra con Jesús, y es el silencio y la soledad de lo cotidiano. Y escuchen lo que dice él. Yo pues, que alejado del bullicio del mundo, oculto en apacible soledad, contemplo la vida inquieta de mis hermanos, deseando ayudar con mi cornadillo al mayor bien de los españoles y gloria de la Santa Maestra de Oración, haré oír de vez en cuando mi voz franca y reposada para advertir a los lectores y amantes de Santa Teresa que ninguna cosa podrán hacer más provechosa a su alma y de mayor agrado de la Santa que el darse a la práctica de la oración. Oh vosotros que andáis afanados en los negocios temporales, que la inquietud y desasosiego son el estado habitual de vuestra alma, deteneos un momento para preguntaros quién sois, de dónde venís y a dónde vais. Desembarazaos de vuestras ocupaciones por breves instantes. Hurtad vuestra atención a estas cosas exteriores, y ya que sois de todos, de todas las cosas que os reclaman vuestros cuidados, procurad ser también de vosotros mismos. Es la llamada, la invitación a esos 15 minutos. Él lo dice como eslogan, ¿sí? Él copia ese eslogan de la Santa: dame un cuarto de hora de oración. Son 15 minutos. Enrique es estratega. Enrique no le va a decir a la gente, hacete una hora de oración, hacete media hora. Enrique de Oso lo que va a decir, quédate 15 minutos frente al Señor, porque ese es el lugar de la paz. Sin embargo, hoy nosotras, pues podríamos preguntarnos si esto es un llamamiento caduco, ¿no? Em, Ustedes han escuchado, por supuesto, hablar de Bauman, y una de las cosas que dice él es, en esta rapidez, en esta vorágine en la que vivimos, lo que se necesita ahora es correr con todas las fuerzas para mantenernos en el mismo lugar, pero alejados del cubo de la basura. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que eh, los acontecimientos de la vida pasan tan rápidos que no nos damos cuenta, ¿sí? Eh, Ahora hablamos de planes estratégicos. Nosotras, el capítulo acaba de pasar y van a ser 8 años, ¿verdad? Pareciera una cosa alucinante. Sin embargo, hoy las planificaciones a largo plazo no funcionan porque los cambios van tan rápido y la industria del entretenimiento nos anestesia con todo, ¿no? Y no hay tiempo de detenernos, como dice Enrique. Podemos ver una serie, nos podemos lanzar bien bonita una serie de Netflix, pero no 15 minutos diarios, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Pues si se logra tener 5 minutos de mindfulness, es un logro, es un triunfo, pero no tenemos tiempo, repito, para agendar. Y miren, hago énfasis en esto
porque de manera personal tengo 10 meses de estar en un duelo muy largo de la persona más linda de mi vida, que fue mi madre, y les puedo decir que solamente ahí, en ese oratorio de mi casa, allá en Granada, es donde yo he podido encontrar el consuelo y donde he podido enfrentar la realidad de que no está más, ¿sí? Y eso no me hace estar en pedazos. Y yo he entendido con la muerte de mis padres que si nosotros los cristianos no tuviéramos la fe, definitivamente no podríamos soportar la separación definitiva, que sabemos que no va a ser definitiva, pero bueno, que también para eso necesitamos fe. Y la oración teresiana a la que somos llamadas no enajena, todo lo contrario. Es lo que hizo que Enrique de Oso contestara a la violencia del siglo XIX español. Porque el lugar donde está la paz es Jesús. Y él lo dice, al mostrarme a Jesús, fruto bendito de tu vientre, al verle conocimiento que le lleva el amor, agraciado, lleno de gracia, lo hermoso, lleno de belleza, plenitud, humanidad, se dice a sí mismo, seré siempre de Jesús. Y este seré siempre de Jesús para Enrique lo va a experimentar de una manera muy fuerte también, ya casi en el final de su vida. Recordemos que Enrique, además de esa paz que pierde de adolescente, yo les decía que yo pienso que él, el pobre, pues como a todos nosotros, le tendría que haber pasado, que habría momentos en los que estaba con mucha turbulencia, ¿no? Y sabemos lo que fue el pleito para Enrique de Oso y luego sabemos lo que fue la crisis interna de la compañía para él y en Roma, esperando la resolución de la rota, él escribe el mes del Sagrado Corazón. Y para mí ese libro ha sido como, yo creo, ¿no? Su reflexión y su oración más profunda. Señor mío, Jesucristo, camino, verdad y vida. No me hablen los doctores, los sabios, ni los profetas. Háblame tú, verdad eterna, que abriste la boca de los profetas. Iluminaste e iluminas a todo hombre que viene a este mundo. Callen en tu presencia todas las criaturas y háblame tú, Creador de ellos. Tus manos me hicieron y me formaron. Completa pues tu obra con tus instrucciones. Tú conoces mejor que nadie lo que falta de luz a mi inteligencia y de amor a mi corazón para hacer lo que tú quieres y en el grado que tú quieres. Y estos son, bien lo sabes, dueño mío, los únicos deseos de mi corazón, sediento de palabras de vida eterna y de salud. En tu presencia está mi corazón y mi silencio te habla. Enrique de Osos se pone frente a Jesús y le cree, me consuela. Y es que me amas y me conoces mis fuerzas y mis necesidades. Y no vas a permitir poner sobre mis débiles hombres mayor cruz que la que yo pueda llevar. Vive de unas certezas que le da la presencia de Jesús. Rodeado estoy, Jesús mío, como con escudo por todas partes de tu buena voluntad. ¿Qué tengo que temer? ¿Quién me podrá dañar? Como la niña de tus ojos me tienes aguardado, Jesús, en lo más secreto y amoroso de tu corazón. Dios se ha encargado y tomado cuidado de mí, de todas mis cosas. No me faltará nada. Y fíjense que estas certezas, vivir de las certezas de que Dios realmente nos cuida, solamente así se puede vivir en los tiempos de incertidumbre en los que vivimos. Solamente así podemos resistir cuando todos los días tenemos miedo de que pase algo malo y son miedos que son fundados, no son inventos. A veces hay situaciones y las vivimos y nosotras, todas las que estamos aquí en nuestros países, vivimos circunstancias tan fuertes que si nosotras no le creemos a Jesús, entonces claro que vamos a vivir temblando todos los días. Enrique de Osos se abandona por estas verdades. Conozco que hasta que ponga toda mi solicitud en vos, nunca tendré paz, ni verdadero reposo de corazón. Y siempre andaré turbado y desmayado, hasta que me arroje y me ponga del todo en vuestras manos, y me fíe de vos, sintiendo en mi corazón una muy familiar y filial confianza en vos,
no viviré feliz. Abandonarse es difícil, es muy complejo, porque queremos controlar los resultados. Y Enrique de Oso deja los resultados a Dios. Pero para poder hacer eso, realmente necesitas tener una práctica de ponerse frente a Él y decirle, háblame vos, Señor, que no me hablen los demás. Ya no aguanto tantas voces. Solo necesito que vos me hables y mi silencio te habla. Solo cuando tenemos ese entrenamiento espiritual, realmente podemos dejarle los resultados a Dios y quitamos como 100.000 libras de angustia de nuestros hombros, que se dice fácil, pero es bien difícil, ¿verdad? Para eso se necesita mucha, mucha oración. Quiero olvidarme de mí, dejar mis trazas y cuidados para acordarme de vos y fiarme de vos. Haré lo que es en mí, eso sí, con responsabilidad, cumpliendo mis deberes, y me dejaré a mí misma a todas mis solicitudes en vos y no me inquietaré por nada. Uno hace hasta donde puede y lo demás hay que dejarle que lo haga Dios. Sí, se dice fácil. Yo lo digo fácil, pero es difícil también para mí. Pero esta es la invitación que nos da. Porque la fe, la confianza, hermanas, es una gracia a pedir. Quiero abundar en esta confianza. Quiero estar seguro de que todo lo vas a convertir en mi bien. Y no puedo creer ni esperar menos de vuestra bondad y amor infinito. ¿Por qué Enrique le sale tan fácil? O no, pues tal vez no tan fácil, pero como Enrique llegó a conocer a Jesús, yo pienso que cuando vos conoces a una persona tanto, y en este caso la persona de Jesús, y la conoces tan profundamente, sabes que nada más vas a tener bienes de esa persona. Claro que vas a confiar, vas a confiar. Y yo creo que eso es fruto también de la fe. Mis suertes están en vuestras manos. Y esta oración es tan preciosa. Vos estáis encargado de mí y tenéis tanto cuidado como si no tuvierais otra criatura en el cielo y en la tierra que gobernar, sino solo a mí. Esa es también la confianza y la certeza de un amor de predilección. Porque si no conoce Enrique de Oso que Jesús lo ama de esa manera, no va a creer en esto. Me traes tú en tus entrañas. Y entonces esta certeza nos capacita para poder esperar, para poder esperar. ¿Quién pudiese dar a entender la ganancia que hay en arrojarnos en los brazos de este Señor, dice la santa, y hacer un concierto con su majestad, que mire yo a mi amado y mi amado a mí, que mire Él por mis cosas, porque yo estoy viendo por las suyas. Con esta compañía, ¿qué se puede hacer dificultoso? ¿Qué no puede emprenderse por vos teniéndoos tan juntos? Esta es la confianza de los santos. Saben que Dios está a su lado. Y esa es la confianza que yo creo que le tenemos que pedir precisamente en este tiempo, tanto al solitario como a la santa, ¿no? Y una de las cosas también que da la paz y la confianza es que la gratitud que eso genera es deseo de servir, ¿sí? Por eso es que la oración teresiana es tan transformadora, porque al entrar en relación real, de verdad, con la persona de Jesús, la santa dice devolver un cornado de lo mucho que os debo, y Enrique le copia la expresión. Y Enrique además nos lo dice la compañía, negociar la salud, la energía, todo su caudal entero en lo que ha de dar mayor gloria a Jesús, porque nos lo dio todo. Este difícil problema, dice él, ya que hemos recibido todo de Jesús, porque cuando realmente te encontrás con el pacificador, acuérdense que en una de las expresiones que decía Moltmann es cuando realmente conocemos a Dios, claro que nos volvemos pacificadores, porque nos da paz saber que aunque se esté derrumbando el mundo, aunque me caiga aquí 7 bombas al lado, bueno, pues obviamente me puedo morir en cualquier segundo. Aquí estoy, Señor, ahí me lleva vos. Me pueden meter en una cárcel.
Y aunque me quiten la libertad, hay algo que no me van a quitar. Eso solamente lo da la experiencia de Dios. Y eso pues nos lo ha dicho Enrique y Teresa. Y ese fruto de la paz precisamente es el servicio del reino. Bueno, pues en España cuando fui al TER, cuando fui por primera vez, en la misa que tuvimos, la del TER en la Capilla de la Enseñanza, en Nuestra Señora de la Enseñanza, donde nació la compañía, donde Enrique funda la compañía, el cura que estaba ahí dijo una historia, que los chablitos estaban en catequesis y que un niño preguntó que quiénes eran aquellos, los de los vitrales. Entonces le dice el padre, bueno, son los santos. ¿Y quiénes son los santos? Dice el niño. Y el cura les dijo, los que dejan pasar la luz. Y a mí esa expresión me quedó tan marcada porque pues he ido descubriendo que nuestros santos han dejado pasar esa luz de Jesús a cada una de nosotras y a su vez es lo que a nosotras se nos pide, especialmente en este mundo tan difícil, ¿no? Esa luz que hemos visto del Señor a través de ellos, de Enrique y Teresa, es esa luz la que nos ha dado la capacidad de pasar por esta vida con un espíritu guerrero, ¿sí? Y este lema de Enrique, de conocerte y amarte, em, la gracia de conocernos y conocer a Jesús y a María, dice él en el Viva Jesús, y esto pediremos todos los días. Oh, si lográramos ver despachada favorablemente esta súplica, cuán presto se reformaría el mundo y se regeneraría la sociedad actual. Esta es la oración para Enrique. Obras, 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 como dice Teresa. Un mundo que conozca a Jesús, a este Jesús que además se comprometió con su propio mundo. Es un mundo que puede ser transformado. Y bueno, el solitario, vamos a celebrar ahorita en unos días, encontró la paz en el silencio, en la soledad, roto. Así como comenzó, ¿sí? Acuérdense, él empieza su llamamiento a los 14 años roto ante los pies de María y termina roto ante los pies de María, de Jesús y Teresa de Jesús. En ese 27 de enero, pues Él nos heredó, no solamente nos heredó sus sueños, también nos heredó su espíritu guerrero. Y gracias a eso nosotros los teresianos, yo creo que sí entendemos de lucha. Nosotros los teresianos sabemos, ay, algo toqué aquí, Dios mío. Sabemos de lucha, sabemos de movimiento, pero sobre todo yo creo que los teresianos y las teresianas sabemos de esperanza. Y pues quisiera terminar con este texto de Leonardo Boff, que a mí me dice mucho, porque amamos las estrellas, no tememos la oscuridad de la noche. Ellas son inalcanzables, pero nos orientan. En ellas se encuentra nuestro origen, pues estamos hechos de polvo de estrellas, las cuales nos guiarán y nos harán brillar nuevamente, porque para eso hemos emergido de este planeta, para brillar. Tal es el propósito del universo y el designio del Creador. Entonces, pues realmente pidámosle al Señor que hay pues que temer, dice Enrique. ¿Dónde está el peligro? Volviendo al texto con el que iniciaba, Dios aborrece la paz de los que ha llamado a la guerra. ¿Qué hay que temer? Yo les diré dónde está el peligro. Una cosa es peligrosa y es la falta de correspondencia a la gracia, la resistencia a la gracia. Sed pues fieles a la gracia de la vocación y nada temáis, pues si Dios os ha llamado, Dios, que es fiel en sus promesas y veraces en sus obras, os dará gracia eficaz para cumplir vuestra misión. Y yo creo que esta es la fe en la que estamos cimentadas las teresianas y los teresianos. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Telma. Realmente ha sido pues un precioso recorrido que nos has acompañado y bueno, pues abrimos ahorita el espacio para resonancias, preguntas, comentarios y así pues entre todas y todos
poder seguir pues asimilando toda la riqueza que nos has compartido. Entonces van a poder activar sus micrófonos y levantan la mano y les vamos dando con mucho gusto la palabra. Soy Cecilia Guevara, teresiana. Felicito a Telma porque ha hecho un análisis de la realidad que vivió nuestro padre, que es un parangón con nuestra actual realidad y con la paz, con la fe, con la oración y con la gracia de ponernos todos en las manos de Dios, vamos a poder transformar esta realidad tan compleja como ya decía Telma. Muchas gracias, Telma. Gracias, Cecilia. Gracias, amor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Maru, adelante. Yo te agradezco, Telma, ya lo sabemos, las teresianas, lo sabemos todos los que hemos emprendido el camino de la mano con Jesús, como el Padre Enrique, pero me resonó fuerte esa parte del silencio, ¿no? Vivimos en un mundo tan lleno de noticias, esa fotografía donde se está comiendo uno todo lo que sucede en el mundo, realmente lo que sin darnos cuenta vivimos o vivo yo también, y esa invitación a estar en el silencio, ¿no? Dice el Padre Enrique que el silencio es la morada de las almas grandes, pero hoy con más profundidad entiendo esa frase. Es ahí en el silencio donde nos encontramos como estamos, como está nuestro mundo, y es ahí donde Él nos va a dar la luz, nos va a dar pues las pautas para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero como decías también, hay que perderle miedo al silencio. Sí. Gracias y gracias. Gracias, gracias. Gracias, Maru. ¿Alguien más? Resonancias, comentarios. Susana, adelante. Bueno, yo también te agradezco, Telma, porque yo creo que en tan poco tiempo has hecho como una presentación del contexto de Enrique de Ossó, en el que todas quizá nos hemos reconocido pues en nuestros contextos en los distintos países, ¿verdad? Y me ha gustado mucho todas las preguntas que ibas entrelazando a medida que ibas como desgranando cuál era la propuesta de Enrique de Ossó como misionero de paz, ¿no? Y eso de decir, ¿y nosotras qué, no? ¿Nosotras qué propuesta de paz? Y vas a proponer el tema del cuarto de hora de oración, esa mirada contemplativa. Y yo digo, bueno, pues es que realmente esa semilla la tenemos, ¿no? La tenemos en nosotras y si nosotras fuéramos capaces de vivir la paz internamente, podríamos aportar al mundo paz, ¿no? Esa otra mirada desde la esperanza también, si aportamos esperanza o derrotismo, no sé, me ha encantado como ese engranaje que has hecho y, y de una manera como muy clara y transparente has dicho, pues esta es la propuesta de Enrique también, ¿no? Tenemos que buscar el silencio, tenemos que nutrirnos en el silencio, porque nosotras estamos también llamadas a ser mujeres de paz en un mundo violento y en un mundo que necesita paz y esperanza, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias. Sí, sí. Gracias. Claudia, adelante. Pues realmente me he sentido como conversando con Telma y pues después de la experiencia que yo he vivido desde agosto del año pasado, se me han hecho sumamente elocuentes todas
las ideas, las reflexiones y las palabras de Enrique de Ossó, no solamente elocuentes, sino también reales en mi propia historia de estos últimos meses. Creo que lo que dice Telma no es cuento, no es historia ni narración apasionada como puede ser ella de lectura amorosa de Enrique de Ossó, sino que es realidad. Y lo digo sinceramente sin drama, pero con sumo realismo. Es posible y es así, ese es el camino. Ese es el camino para vivir siendo gesto y palabra de paz, siendo gesto y palabra de esperanza y manteniendo y pues, no sé, conteniendo la incertidumbre, el dolor, las situaciones que yo pude haber vivido y que de pronto me podían llevar a la violencia, a la agresividad, al enojo y realmente pues en el encuentro con una misma y reconociéndose habitada por el Dios de la vida que en Jesús nos habla, es donde una puede de verdad manejar, contener e integrar esas situaciones dolorosas, tristes, violentas que yo puedo vivir personalmente, pero que no son solo las mías, que han sido las de mucha gente y no son solo las de mi pueblo, sino son las de mucha gente. Y ahora que pues la mayoría debe saber que estoy empezando a entrar en contacto con el mundo migratorio, reconozco que es desde ahí también desde donde se puede integrar ese dolor y esa dificultad que viven todas las personas que reconocen que su derecho a migrar lo van a implementar porque quieren una vida digna. Entonces sí, agradezco Telma tus palabras, agradezco de verdad que haya podido yo disfrutarlas hoy y poder decir que es así, que no hay engaño en su boca, como dice, ¿verdad? Sino que es realmente leer a Enrique de Ossó y leerlo para nosotros y nosotras que estamos hoy aquí, que somos teresianas. Gracias. Gracias, Minin. Sí, yo tal vez quisiera añadir algo. Eh, a mí me ha ayudado mucho esta reflexión porque la he hecho desde lo que estamos viviendo y encontrarme con un Enrique de Ossó que se duele, que se confronta, que se suda en una realidad difícil como la tuvo él también yo creo que nos puede animar a nosotras decir, bueno, no es que nos vamos a poner si él pudo, nosotras también, no es eso, pero es, repito, para mí Enrique, la grandeza que tiene Enrique es la que tienen los santos, se dejó transformar por el Señor, se hizo amigo de Jesús. ¿Sí? Se hizo amigo de Jesús y eso lo hizo capaz, no solo de resistir y no solo de no amargarse, porque ahora pienso, se pudo haber amargado mucho nuestro padre con todas las cosas que vivió, también dentro del mismo seno de la iglesia, fueron duras. A él lo traicionaron horrible y la compañía también se portó mal con él y bueno, todas las situaciones que pasó y no se amargó, sufrió, pero las que tenemos fe, y yo creo que eso es lo que nos da la fe, sabemos que el dolor es diferente cuando lo tenés al lado como decía la santa, ¿no? Con este amigo al lado, me explico, yo creo que para mí, yo creo que sí, esta es la invitación para nosotras en un mundo donde no podemos hacer otra cosa. No tenemos poder, no tenemos ese poder, no somos políticas, no somos ONGs, no tenemos una potencia de dinero terrible, aunque la gente a veces piensa que las teresianas tenemos plata, pero no es verdad. Eh, eh, o sea, nosotros el poder que tenemos es diferente y podría ser el poder más grande, que es este, ¿no? Y en la medida en que podamos contagiar de este poder transformador, de cómo ver la vida y cómo enfrentarnos a la vida. A mí eso, por eso me sirve Enrique y por eso me sirve Teresa, porque nos acerca a una manera de encontrarnos con un Jesús histórico que no se queda nada más encerrado, pero que ese encierro
ese estar 15 minutos o 20 minutos o 50 minutos te lleva a dar una respuesta a lo Jesús. Eh, Decía Tony Catalá que la única razón por la que el mundo no se ha destruido, a pesar de tantos intentos de la humanidad, es porque existe el bien. Y yo creo un poquito en eso, ¿no? Ahora que estamos frente a estas guerras que dan tanto susto, ¿no? Y una América Latina que tan disfuncional, uno dice, realmente hay una bondad más fuerte. Y la vida siempre va a ser más potente que toda muerte y la luz siempre va a ser más y más perdurable que todas las tinieblas por las que podamos estar pasando. Y yo creo que pues esa es la gracia que nos invita el solitario a pedir a nosotras en este contexto. Gracias, Telma. En el chat, Irma escribe que San Enrique nos llama a la interioridad para encontrar la paz en medio de la realidad tan compleja. Muy bien, ¿alguien más? Comentario, resonancia, eco, petición. Yo estaba buscando la manito, pero estoy en otra máquina y no la Adelante. encontré así. Eh, a mí me evocaste, Estelma, con tu compartir a esta parte del horizonte del capítulo que dice que la espiritualidad es un ungüento para sanar las heridas. Y cuando yo leí eso, la primera vez pensé hacia afuera, ¿no? O sea, cómo nuestra espiritualidad podemos hacer para que sane las heridas del mundo, las heridas de las personas. Y con esto que nos acabas de compartir, pensé ahora hacia adentro. O sea, también es un cuento para nosotras, ¿no? Y justo hoy en la tarde tuvimos una oración muy bonita donde Marley, una de las novicias, nos mandaba cartas de Enrique Oso. Y ahora escucharte a vos sentí que era como una carta de Enrique Oso diciéndole, a ver, no sé, ¿cómo se diría? No se pongan chiquititas, no se chamusquen, Apoquen, diría no él. se afoquen, ¿sí? Eh, eh, tengan fe, ¿no? Tengan fe y siento que esta frase, ¿no? Del horizonte, la espiritualidad es un cuento que sana, pues también es un cuento que sana nuestras desesperanzas, nuestras propias desilusiones, ¿no? Porque es normal que a veces viendo toda la realidad del mundo, pues digamos, ¿para dónde vamos, no? ¿Y qué es esto? ¿Y qué hacemos? ¿Y por dónde? Y viéndonos tan pocas también como hermanas, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, no sé, siento que fue como así como una carta de nuestro padre diciendo, a ver, mi muchachita. Entonces, te lo agradezco porque no, nos ayudas a como a revitalizar esa voz o a actualizar, ¿no? Actualizar en el hoy esta voz de Enrique que sigue viva y gracias por ayudarnos a vivirlo así. Gracias, Nikita, muchas gracias, qué linda. Gracias. Muchas gracias, Oli. ¿Alguien más? ¿Algún eco? ¿Comentario? Ya para ir cerrando esta tarde tan nutritiva interiormente y que nos deja mucho, ¿no? Esas preguntas y esa invitación a, pues, a reposar y a ver también nosotros que hemos olvidado, dónde perdimos la paz. Ya nos diste una ruta para reencontrarla. Eh, Creo que tenemos pistas muy buenas. Entonces, a ver, ¿alguien más quiere comentar algo o en el Facebook también? Parece que nos dejaste muy meditativas, Telma. Pues si no, te invitaría entonces a, pues a unas últimas palabras para cerrar este ciclo. Y pues sí, estamos a unos días de celebrar la fiesta el sábado, entonces, pues cómo podemos seguir preparándonos, ¿no? El corazón y qué es lo que le gustaría a nuestro Padre a que nos invita, lo que tú nos quieras decir.
Mira, no sé lo que le gustaría a él, pero sí creo que para mí, ¿no? La invitación siempre es acerquémonos a Jesús a través de él y a través de la Santa. Y quizás para mí un libro muy fácil de leer, salvando las distancias y de, ¿verdad? Es el mes en la Escuela del Corazón de Jesús, porque en ese libro, por lo menos yo lo uso mucho, yo oro con ese libro mucho porque me ayuda, ¿no? Me ayuda mucho, me conecta con esa experiencia creyente de Enrique de Ossó, sabiendo dónde lo escribe, cómo lo escribe, cuándo lo escribe, a mí me sirve, ¿no? A mí me sirve oír a un Enrique que dice, nada más háblame tú, Señor, aquí estoy. Y yo sé que sos mi muro, yo sé que aunque no hubiera ninguna criatura para gobernar sino yo, esa experiencia de saberse único para Jesús, yo la pido también para mí, porque creo que aunque nuestra fe es una fe comunitaria y en teresiano, la experiencia creyente de Teresa de Jesús es una experiencia de relación, de amistad, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar nuestra experiencia de amistad y de amor con Jesús, ¿no? Como lo tengamos, el Jesús que nosotras en nuestra biografía podamos contemplar, pero acercarnos a a la oración, para mí es la llamada especialmente en este tiempo, ¿no? Yo lo he vivido así, lo vivo así, es un tiempo difícil y si no tenemos esta columna, como dice la santa, de la oración, no podemos inventarnos la paz, no la podemos crear en nosotras, no la podemos fabricar, no es algo que lo voy a lograr a fuerza de puños, se logra a fuerza de pedirla, ¿no? La paz que yo les voy a dar no es una paz como la que da el mundo. Entonces, pues yo, a lo mejor mi invitación o lo que yo siento, lo que yo me siento invitada por el solitario es como dice él, orad, 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 almas, orad, orad, orad. Léanse el primer artículo de la revista del solitario como solitario. Lo primero que él escribe, creo, me parece, si mal no recuerdo, fue en enero del 73. Y eso es una invitación a la oración. Entonces, yo sí creo que en este tiempo tan turbulento y violento en el que vivimos, lo único que nos puede pacificar es el encuentro creyente, ¿no? Personal, creyente con Jesús. De otra manera, no es invento, no es una ideología, es una actitud frente a la vida y esa solamente nos la puede dar el Señor porque imagínense si no nos amargamos también y nos decepcionamos, como decía el Olimpia, no, o sea, que vivimos en unas violencias terribles, ¿no? Ahí en México, ustedes, en Colombia, en Ecuador, ahorita que ha pasado todo lo que ha pasado, o sea, no hay un país que se salve. ¿Mm? Bueno, pues Muchas muchas gracias, gracias. Norma, por esta invitación que a mí me ayuda también muchísimo compartir. Gracias. En el Facebook, Elenita Camacho dice, gracias por compartir. Es un gusto hacernos a Jesús a través de Enrique y Teresa. Y Susana Alonso, qué gusto verte por aquí. Saludos cariñosos. Así que hacemos de puente también entre las Gracias. redes. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde tan especial. Nos quedamos con esta invitación y recuerdo de que la paz es acción y es movimiento, pero para llegar a eso implica detenernos, silencio y oración. Y bueno, pues que Y que tengan una eh, feliz, ¿mande? Telma, adelante. no, que solo una cosa que no quiero dejarla de decir, y es que la oración teresiana, repito, es transformante, transforma a la persona, pero transforma a la sociedad. Y yo creo que esa es la herencia carismática que hemos recibido nosotras de nuestros maestros, ¿no? No es oración estéril, no es una oración que se queda en mí para yo sentirme bien. No, transforma, ayuda, es respuesta. Totalmente, gracias. Y bueno, que tengan muy buena semana, que tengan una fiesta muy entrañable de nuestro Padre. Y el próximo lunes 29 cerramos este mes y este ciclo de charlas ozonianas a la misma hora en este mismo enlace.
las esperamos pues para que podamos juntos también clausurar este mes en honor a nuestro Padre. Que tengan buena noche y gracias por habernos acompañado. Adiós, Muchas gracias. gracias, gracias. Gracias, buenas noches.